¿Alguna vez ustedes han sentido pena ajena cuando alguien hace el ridículo? Cuando ostensiblemente está preparando un numerito así como de teatro con el objeto de llamar la atención y que para eso es capaz de hacer cualquier cosa, aunque en realidad esté mostrando sus propias pequeñas, ínfimas limitaciones. Eso es lo que asiduamente me sucede con buena parte de los farsantes de la 4T, que así les decimos nosotros, desde hace más de 3 años, cuando confeccionamos 2 libros que ustedes conocen y que me permito una vez más recomendarles, sobre todo el tomo 2 en su compra, porque el tomo 1 se encuentra ya agotado y no lo vamos a imprimir, nos quedan solo 10 ejemplares. Bueno, nosotros advertimos en su momento que esa estructura digital del gobierno, que tiene distintos pisos, tiene bots, tiene troles, tiene analistas que pues intervienen dentro de las redes sociales, en particular dentro de X, y para ello también cuentan con una estructura de comunicación, ya sea a través de Facebook, señaladamente a través de YouTube, aquí mismo, para potenciar un mensaje del gobierno, para desde luego también, digamos, hacer un frente único en favor de alguno de los personajes del mismo gobierno y sobre todo, además, para cuestionar, criticar, difamar, injuriar, insultar a quienes no coinciden con este gobierno, trátese de quien se trate, pueden ser empresarios, pueden ser políticos, intelectuales, académicos, toda una larga lista de nombres de hombres y mujeres que han sido perseguidos a través de esa nomenclatura digital que, por cierto, opera como una máquina aceitada a partir de cuantiosos recursos que se pagan, claro está, del erario, muchas veces, desde luego también en cash, para, claro está, pues evadir la necesaria transparencia que debiera existir en estos menesteres, en virtud de que se trata de operaciones oficialistas que desde luego alienta el gobierno federal y que, pues como les digo, son los que van o intentan marcar la pauta, cada vez lo hacen menos, por cierto, de los temas que van surgiendo de nuestro propio intercambio público. Bueno, a mí esa pena, esa vergüenza me da con personas como Vicente Serrano, y llamarle así persona es ya incluso un eufemismo. ¿Por qué? Porque él no es un periodista. No tiene, me refiero a la educación formal de la que de todas maneras carece, sino de los necesarios insumos para el ejercicio del periodismo, que implica pues, un pensamiento claro, y eso como un imperativo ético y moral, y al mismo tiempo también un ejercicio asiduo de la capacidad de informar a través de los distintos géneros que la profesión exige, análisis, reportajes, entrevistas, etcétera, cosa que no tiene, carece de ello el propio Vicente Serrano. Además, claro está, de las propias limitaciones de las que la naturaleza no es responsable, simple y sencillamente, pues en efecto hay seres humanos con las limitaciones como las que tiene Vicente Serrano, que son tales que ni siquiera se da cuenta justamente de lo bobo que es. Y esto viene a colación porque él hace unas horas difundió un video llamándome pendejo porque yo lo critiqué en función de pues una tontería más, la suya, que fue agredir a Angélica Rivera, porque pues simple y sencillamente ella regresó a la televisión y digo, pues regresó invitada por Epigmenio Ibarra, que trabaja para Televisa. Ese cuestionamiento en todo caso se le debería hacer al productor de la telenovela. Y de inmediato, donde yo dije eso, él entendió, quiso entender que yo estaba diciendo que formaba parte de su nómina. Como siempre, el que hambre tiene en pan piensa. Como siempre, el que tiene este tipo de obsesiones por el dinero y habla del chayote y estas cosas que cada vez se encuentran más desgastadas, pero no sabe, es como un disco, ¿no? Inanimado,
que está rayado y pues no puede decir otra cosa, simple y sencillamente es el CPU que le da el cerebro y no puede decir otra cosa más que esta que es la que estoy yo mencionando y por eso pum, se enoja. Ahora, esto es secundario, el Levario es secundario y esa es la verdad. ¿Por qué? Porque aquí lo importante son los temas que adquieren relevancia e interés público. Lo otro es en efecto sumirse o quedarse en el fango justamente del tipo de tonterías. Para mí lo importante es en efecto dos aspectos. Uno, el insulto a la mujer, a Angélica Rivera, ex esposa de Enrique Peña Nieto, y dos, el descuido de él por no entender que uno de sus compañeros promotores de las campañas negras en las redes sociales, pues fue quien lo invitó. Y en todo caso, pues su crítica habría de extenderse si en verdad existiera esa coherencia, esa amplitud de miras o esos escrúpulos a el propio Pigmenio Ibarra. Pero les decía, esto es secundario, hay un elemento que es todavía más importante, que es el hecho de que, ustedes lo saben, Vicente Serrano junto con otros youtuberos han sido demandados por parte de Ricardo Salinas, entre otras cosas, justamente por esas prácticas difamatorias en las que estos personajes incurren asiduamente. Él que se la pasa justamente adjetivando en las redes sociales en contra del empresario, una y otra y otra y otra y otra vez, pues le da también cobijo a la llamada también en las redes sociales ministra Burra para pues continuar con la misión que ella tiene, me refiero a Lenia Batres, para el denuesto del empresario Ricardo Salinas Pliego. Por ese hecho, ya lo saben ustedes, muchas hordas del oficialismo dicen, es que, etcétera, o cualquier otro periodista, porque plantea un respeto por la ley, es que, ya lo saben ustedes, está trabajando en función de, y todas estas imprecaciones que, pues en efecto, en las mentes tan limitadas solo caben ese tipo de explicaciones. Ya lo vimos justamente con el bobo de Vicente Serrano. Aquí el asunto es mucho más sencillo. Es simple y llanamente si hay o no una parcialidad de parte de la ministra y en efecto esta se puede constatar como lo hicieron mis compañeras Alejandra Escobar y Orquídea Fong de una manera magistral, como lo hicieron, digo, para rescatar decenas de tweets de parte de la propia llamada ministra Burra, arremetiendo una y otra vez contra Ricardo Salinas Pliego. Eso es justamente lo que ellos tratan de convalidar. El insulto, como lo hace este señor Serrano, el adjetivo, la difamación y pues claro que en su propia casa él podría, como hacen algunas personas sin escrúpulos, invitar a quien repita esta serie de dicterios. Así es como se ha expresado él, pero no solo él, no todos son, desde luego que no todos son tan vulgares. Hay algunos que pueden llegar a resultar incluso simpáticos. Su intento por ser chistositos, ya les he hablado a ustedes de Ponchis Ponchis, de él que sin duda intenta o tiene la intención de quedar bien asiduamente, pues como eso, como uno de los, digámoslo así, farsantes, de los pregoneros de la propia 4T y que ha encontrado también en el tema de Lenia Batres, pues la oportunidad de lanzar sus chistes, de hacerse el simpático, porque pues en efecto no da para más de un argumento o dos si acaso, porque en efecto pues como les digo lo que él busca es la confección del chiste. Ahorita, en estos momentos que estoy grabando este video, está dentro de la campaña que también les encargaron ahí en las redes sociales en contra de lo que pasó con unos policías que atacaron a unos personajes y les dispararon, etcétera, para, pues claro está, arremeter contra el gobierno de Argentina y con eso pues tender una bola de humo sobre pues algo que es muy importante, que es lo que tiene que ver con los cementerios que hay en el país y que yo les aseguro, aunque apenas hay un conteo de 3, que son más de 5.
y así lo vamos a estar verificando en los siguientes días. Bueno, Ponchito Gutiérrez, Ponchis, dice: la ministra que se reunió con los partidos de oposición lamentó que Lenia Batres tenga un sesgo político. No entiende o no quiere entender que parte de las funciones que tienen ministros, funcionarios, que tiene el gobierno, que tienen absolutamente todos aquellos encargados de la cosa pública es las reuniones, incluso privadas, para tener justamente todos los elementos que permitan a alguien impartir justicia, definir una línea, digamos, de administración pública federal. Absolutamente todo eso forma parte de la Realpolitik. Así personajes de Morena también se han reunido con ministros. Y los ministros también se han reunido con personajes del PAN y del PRI. Eso es natural. Otra cosa es lo que con ese furor de porra, con estos tweets que pues ustedes ya conocen, pues Lenia Batres haya defenestrado o intentado defenestrar a el propio Salinas Pliego, lo cual sin lugar a dudas la incapacita a ella para entrar a un tema no del pago o no de impuestos, como quiso desinformar Claudia Sheinbaum, sino sobre si puede o no puede la unidad de inteligencia financiera, sin orden judicial al respecto o que intermedie, pues involucrarse en los datos personales o públicos de Ricardo Salinas Pliego. Así es que estos dos ejemplos son unos apenas pocos de la manera en la que están operando este tipo de farsantes cada vez con menos incidencia en el país, y eso nos da mucho gusto porque a final de cuentas va a prevalecer la inteligencia, la mesura y la seriedad, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.